y voy a hablarte de 4 bloqueos, que hay muchos más, ¿no? Pero 4 de los principales bloqueos que he descubierto que tienen las personas que no acaban de manifestar la vida que quieren o no acaban de atraer la vida que quieren por mucho que se esfuercen. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma, todos los principios del mundo interno, del mundo metafísico cuántico. Todo el mundo, todos los expertos te están diciendo continuamente, todo el exterior se crea en el interior, si tú cambias, todo cambia, ¿vale? Pero ¿quién te enseña realmente cuáles son los principios que manejan ese mundo interior? ¿Y quién te enseña realmente cómo controlar y dominar estos principios para realmente poder hacer ese cambio desde dentro hacia afuera? Cuando empecé con todo esto, me encontré un montón de información inconexa, un montón de información que unos autores te decían una cosa, otros autores te decían otra cosa. La mayoría de la información se contradecía, o sea, unos decían, parecía que decían otra cosa, otros decían otra cosa desde otro punto de vista y entraba en conflicto con mi sistema de creencias. Y también lo que me di cuenta es que una sola incongruencia le bastaba a mi mente para creer que eso no era verdad o que no era posible. Creo que el principio fundamental que debes entender con todo esto es que la ley fundamental de la vida no es la ley del deseo. O sea, hoy en día todo el mundo, y más con la situación que estamos viviendo, todo el mundo desea algo, todo el mundo desea un cambio de vida, todo el mundo desea mejorar algo en su vida. Lamentablemente, escucha atentamente, la mayoría de esas personas, y cuando hablo de la mayoría, hablo de la mayoría, jamás van a lograr eso que desean. Jamás. Porque la ley de la vida no es la ley del deseo, es la ley de la creencia. Lo que tú crees es lo que tú vas a crear en tu vida. Y cuando hablo de creerlo, no solamente es en términos de yo me creo que soy rico y por eso me vuelvo rico. No es así como funciona. Cuando hablo de creer, hablo de creencia, hablo de identidad, hablo de manera de pensar, de sentir y de actuar con respecto a ese tema en el que tú dices que crees. Por eso, hacer afirmaciones de soy rico, soy rico, soy rico, o todos estos vídeos que hay por ahí de venga, que te voy a hacer un audio subliminal con una voz así de ultratumba que va a hacer que tú te manifiestes y te vuelvas millonario sin hacer nada. No funciona. No funciona y si no, pues te reto a que encuentres a muchas personas que lo hayan logrado así, ¿no? Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, en términos económicos, sí conozco, o sea, todos mis mentores millonarios, todos practicaban los principios universales de la voz de tu alma. Quizás no le llamaban de esa manera porque la terminología y el vocabulario tiene más que ver con la cultura en la que nos estamos moviendo, pero los principios siempre son los mismos, aunque los etiquetes de manera diferente. Y todos ellos sí practicaban los principios tal cual yo te los enseño. Lo mismo con la salud y lo mismo con las relaciones. O sea, que debes aprender realmente cómo funciona todo esto. Y una de las misiones, uno de los propósitos que yo he tenido es, primero, ordenar toda esa información y, segundo, hacerla práctica. Así que empecé a seleccionar entre toda esa gente que me hablaba de tantas cosas y que parecían maestros y gurús que eran increíbles, empecé a seleccionar a aquellas personas que realmente tenían resultados. O sea, enséñame los resultados, enséñame tu vida, enséñame el dinero que tienes, enséñame las relaciones que tienes, enséñame cómo eres, enséñame la salud que tienes, enséñame tu vida para yo poder saber si eres el maestro, el mentor a quien quiero seguir. Porque hablar es gratis. Y esto es lo que a mucha gente no le gusta que diga. Porque entonces parece como que les estoy atacando. Cuando eres un lobo con piel de cordero que enseñas una cosa que no dominas o que no tienes resultados en ello, cuando viene alguien a hablarte de eso, entonces dices, ostras, no puede ser, ¿no? Es como, no sé, un vendedor que no vende, un publicista que no vende, un médico que está enfermo.
una persona que te va a enseñar a dejar de fumar y él fuma, ¿no? O sea, es una serie de incongruencias que por eso hay que ir siempre con el que tiene los resultados. Por eso hemos pasado de la era del profesor a la era del mentor. Un profesor era una persona que aprendía una cosa que te la enseñaba a otro que también la había aprendido, pero que ninguno de los dos tenían resultados en esa materia y ese es el que te enseñaba. Entonces, ¿a qué te podía enseñar? A ser un, como decía Jesús de Nazaret, un fariseo, un escribano, ¿no? Una persona que transcribe lo que otros dicen. Eso es una cosa. Ahora, cuando tú aprendes directamente de aquel que no solamente ha escuchado algo, sino que lo ha metido en su sistema de creencias, se ha vuelto parte de su identidad, lo ha creído y por tanto ha pensado, ha sentido y actuado en esa frecuencia de vibración y lo ha atraído a su vida, lo ha creado a su vida, lo ha manifestado en su vida, ha tenido esa materialización en su vida. O sea, ha sido capaz de pasar de lo sutil a lo material. Esa persona es la que te tiene que enseñar. Bueno, pues cuando empecé a reunir toda esa información, lo primero que hice fue aprender de mentores, no de profesores. Aprender de mentores con resultados. Y lo segundo que hice es asegurarme que yo tenía resultados. Así que, bueno, primero vi lo que había logrado hasta entonces, pues había superado una enfermedad crónica, me había vuelto doble campeón de España, después finalista en los campeonatos de Europa, había logrado, a pesar de ser diagnosticado con síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, aplicando los principios que ahora enseño en La Voz de tu Alma, había logrado en menos de un año y medio ser doble campeón de España, ser internacional con la selección española de mi país, compitiendo con los mejores deportistas del mundo, y aún así creía que me faltaba algo. Y dije, bueno, ahora tenía en ese momento un desafío de dinero, vale, pues voy a aplicar los principios en el área del dinero. En menos de 3 meses gané cerca de 30.000 euros. Después de esos 30.000 euros aprendí mucho más y me di cuenta de que el dinero, cuando tú lo creas de determinada manera, entras en deuda con el universo porque siempre hay un equilibrio entre el dar y el recibir. Así que lo que había ganado en poco tiempo lo empecé a perder paulatinamente hasta que volví a equilibrarme y me di cuenta de que el dinero verdaderamente venía por los principios de la abundancia, que son el dar y el recibir, y que aunque estés dando mucho, si tienes bloqueos internos, nunca vas a estar en el recibir. Así que hoy te voy a hablar de esos bloqueos. Y voy a hablarte de 4 bloqueos, que hay muchos más, ¿no? Pero 4 de los principales bloqueos que he descubierto que tienen las personas que no acaban de manifestar la vida que quieren o no acaban de atraer la vida que quieren por mucho que se esfuercen y por mucho que hagan afirmaciones, que vean vídeos de YouTube, que lean, que tal, ¿no? Incluso a todos mis estudiantes de las sagas de La Voz de tu Alma, o de Secretos Revelados, o de Cómo Ser Millonario, siempre les insisto mucho y les digo, cuidado, porque hay una particularidad que se da cuando una persona empieza en la espiritualidad. Piensa una cosa, ¿vale? Igual que la religión ha estado toda la vida llena de lobos con piel de cordero, de hipócritas, de fariseos, levitas, escribas, como les llamaba Jesús de Nazaret, ¿no? O sea, lo mismo que ocurría en la época de Jesús ha ocurrido en toda nuestra época y está ocurriendo ahora. Solo que ha cambiado, es mismo perro, pero con distinto collar. Antiguamente, las religiones estaban cargadas de hipócritas, ¿no? O sea, gente que te decía, no, yo soy muy espiritual, soy muy religioso y ayudo al prójimo y tal, y luego era todo lo contrario. Hoy en día, en la espiritualidad, está lleno de hipócritas. ¿Sabéis la cantidad de gente que me critica porque dicen que soy muy comercial, porque dicen que no paro de vender, y luego todos ellos están pobres? Y yo les digo, vamos a ver, ¿cómo vas tú a transmitir unos principios que te van bien, que te han funcionado, si eres egoísta y no eres capaz de romper con tu sistema de creencias que te impiden vendérselo al mundo, ofrecérselo a todo el mundo? ¿Cómo crees que vas a llegar a todo el planeta esa información si no es con dinero para poder publicitarla y poder llevarla a todo el mundo? ¿Cómo crees que se ha expandido toda la información? Yo tengo un amigo que es uno de los mejores maestros de Reiki y además ahora está enseñando Reiki a nivel online y es una persona que no para de pensar cómo puede llevar el Reiki a más gente y invierte muchísimo dinero cada mes para publicitar el Reiki. Esa persona está haciendo un gran bien a la humanidad expandiendo el Reiki. Los maestros criticones que critican por ser demasiado comercial y tal, y que solo ayudan a las personas que tienen alrededor porque tienen unos bloqueos con el dinero increíbles y no son capaces de expandir eso
por su conciencia de escasez, esos no están haciendo ningún bien. Al contrario, están limitando el crecimiento del Reiki en el mundo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues lo mismo con los principios universales, lo mismo con la espiritualidad. Y lo primero que quiero hacerte tomar conciencia, porque el primer paso para el cambio es la conciencia, es de que te des cuenta de que un verdadero maestro espiritual, un verdadero tal, no va a ser envidioso, no se va a poner a chismorrear, no se va a poner a criticar y no va a tener conciencia de escasez. O sea, no concibo una persona que diga que domina la espiritualidad y que tenga problemas para pagar las facturas, que tenga problemas para llegar a fin de mes, que tenga conflictos con cobrarte por sus terapias o por sus enseñanzas o por sus libros o por lo que sea. No concibo una persona que domine la espiritualidad y que tenga ese tipo de conflictos. No dominan la espiritualidad, no dominan el principio interno, no dominan los principios del mundo metafísico, no dominan los principios de la cuántica, no los dominan. Porque es imposible que lo que hay dentro no se corresponda con lo que hay fuera. Y si tú estás viendo lo que hay fuera, automáticamente estás viendo lo que hay dentro. Vale, y ahora, dicho esto, el que tenga oídos que oiga, y así sabrás también a quién tienes que seguir y a quién no. Si tú quieres tener una vida de abundancia, no sigas a los que tienen una vida de escasez. Esto es un principio fundamental y este puede ser uno de los bloqueos que te esté bloqueando crear toda esa parte en tu vida, ¿no? Bueno, voy a hablarte de 4 bloqueos más. El primer bloqueo es la conciencia desde el cual tú estás haciendo las cosas. Cuando tú quieres lograr algo en tu vida, lo que ocurre es que muchas veces estás yendo hacia algo desde la escasez de que te falta ese algo. Y eso es justamente lo que no hay que hacer. Cuando Jesús de Nazaret decía, o es la ley de la Asunción de Neville Goddard, que el otro día grabé un vídeo, lo puedes ver en mi canal de YouTube de La Voz de tu Alma, cuando Jesús les decía a sus discípulos, todo lo que pidáis creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Tú no puedes montar un negocio y ir a por querer que tu negocio vaya bien desde la escasez y pensando en pagar facturas. Eso lo he explicado muchas veces, ¿no? Pero mi padre, por ejemplo, que tenía negocios, toda la vida le he escuchado decir, no, yo con poder pagar a mis proveedores y poder pagar facturas, tengo suficiente. O decía, es mi principal objetivo. Yo le decía, papá, el problema es, y se lo explicaba con metáforas, ¿no? O con parábolas, o como hablan los grandes líderes, Jesús lo hablaba en parábolas todo el día. Yo le decía, mira, tú sabes lo que son las artes marciales, ¿no? Decía, sí. Digo, un arte marcial, tú cuando le pones a un karateca que tiene que partir una tabla de madera, ¿no? Con las manos, el instructor de karate le dice, no te centres en la tabla de madera, céntrate unos 20 o 40 centímetros más allá de la tabla de madera, porque si te centras en la tabla de madera, lo que vas a hacer es que el límite lo estás poniendo en la tabla de madera y te vas a encontrar ese límite. Y cuando le des a eso, ¡pum!, no podrás ir más allá. Si tú quieres atravesar la tabla de madera, el enfoque y la atención tienen que estar varios pasos más allá de la tabla de madera. Lo mismo ocurre en tus negocios. Si tú estás pensando en el límite de generar dinero para poder pagar y quedarte a cero, ese es el límite. Tienes que ir un paso más allá. Por eso tienes que tener conciencia de millonario, no de supervivencia, no de que me dé para poder pagar hipoteca, facturas, proveedores y se acabó. Y eso es lo que estuve viviendo toda la vida. Nadie puede cambiar a nadie, solamente cuando alguien le hace tomar conciencia. Por lo tanto, solamente una persona se puede convencer, ¿no? Pero cuando mi padre se convenció de esto, empezó a apuntar más allá y empezó a generar el negocio para tener ganancias, no solo para pagar deudas. Y entonces su negocio se empezó a transformar. Bueno, pues así ocurre con todo en la vida, ¿no? ¿Desde qué conciencia estás haciendo esas afirmaciones? ¿Desde qué conciencia estás buscando la sanación? ¿Cuál es el problema de la sanación? El problema de la sanación es la propia sanación. Es decir, la gente que dice, voy a hacer esto porque quiero sanar esta enfermedad. Tu atención está en la enfermedad. Tienes que ir un paso más allá. ¿Por qué yo me sané de fibromialgia, de síndrome de fatiga crónica? ¿Por qué? Pues porque mi atención no estaba en sanar la enfermedad. Toda mi focalización no estaba en la sanación de la enfermedad. Mi focalización estaba en ser campeón de España. Yo me enfoqué 40 centímetros más allá de la tabla. Por eso no me quedé en la tabla, la pude atravesar. Ahora, para poder atravesar la tabla
y poder llegar a los 40 centímetros más allá que quiero llegar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ese sí es el enfoque. Entonces, el enfoque era, tengo que superar este obstáculo para poder luego superar los que vienen después porque quiero llegar aquí. Eso sí es una visión más larga. Entonces, ¿desde qué conciencia estás haciendo las cosas? El siguiente bloqueo que muchos de vosotros tenéis es una falta de emoción. La emoción es cuando unes al pensamiento y la emoción se produce el sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del universo, es el lenguaje del campo cuántico. Por eso insisto tanto siempre en que tengáis un propósito de vida, que hagáis las cosas por un propósito de vida. Ahora esta semana pasada, luego os grabaré un vídeo para enseñaros a toda la gente que está haciendo el programa, estoy súper entusiasmado. Lancé mi entrenamiento del propósito de vida. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la energía viene de la emoción, ¿vale? Y la emoción viene del propósito. Es muy importante que entiendas esto. Si no hay emoción, no hay materialización, no hay creación, no hay manifestación, no hay atracción, no hay materialización. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera, porque sin emoción, ese sentimiento no se puede expandir por el campo cuántico y no le puede dar información al campo cuántico para que atraiga lo similar. Sabes que uno de los principios de la voz de tu alma es vibraciones similares vibran juntas y se atraen. Si tú puedes tener una vibración determinada, pero si no la estás expandiendo porque falta emoción, el pensamiento está creando la... Te lo voy a explicar de otra manera. El pensamiento crea la vibración, pero la emoción la expande. Cuando tú creas el pensamiento y la emoción juntos, lo que estás haciendo es expandir la vibración en esa determinada frecuencia. O sea, que el pensamiento determina el código, la frecuencia, y la emoción determina la expansión. Así que cuanto más claro sea el pensamiento y más poderosa sea la emoción, más se va a expandir al campo cuántico y más vas a traer lo similar. Pero no puedes forzar la emoción, porque si fuerzas la emoción, lo que hay de entrada, de fondo, es el tengo que forzarlo porque no me está saliendo. Entonces tú vas a vibrar en la emoción de escasez, que es lo que está haciendo que tú necesites forzar esa emoción. Por eso, lo que sea que quieras crear en la vida, tiene que estar muy alineado con tu propósito. El tercer bloqueo que puede ser que estés teniendo es un exceso de importancia. Y una vez más, te voy a explicar el principio del ritmo de la voz de tu alma en el caso de que no seas todavía estudiante de la saga La voz de tu alma. La importancia. ¿Alguna vez te ha pasado que tenías que prepararte un examen súper importante, que llevabas mucho tiempo estudiando, mucho tiempo preparando, y de repente llega el día del examen y todo sale al revés de como tenías planeado? Ha sido por el exceso de importancia. Ahora, ponte todo lo contrario, un examen que para ti no era tan importante, ya has estudiado, pero no estabas nervioso porque no era tan importante y ese examen te sale perfecto. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que has quedado con una cita, una persona muy especial, a la cual tienes mucha expectativa. Tienes mucha expectativa sobre esa relación, sobre esa cita, sobre tal, y no duermes el día antes, te pones nervioso, te preparas, te cuidas, te pones bien, y cuando llegas a la cita no tienes conexión con esa persona, no es lo que esperabas, etc. Y sale un desastre. Sin embargo, en otra ocasión vas a quedar con una persona sin ningún tipo de expectativa y con esa persona tienes una conexión increíble y te enamoras desde a primera vista. Si alguna vez te ha pasado algo así, lo que estás experimentando es el principio del ritmo o una de las vertientes del principio del ritmo de la saga de la voz de tu alma. Y es que cuando en el fondo hay mucho apego a algo, hay mucha expectativa, el exceso de importancia indica un apego a eso. Y el apego indica que tienes miedo a que no salga tal cual tú tenías planeado. O sea, estás tan feliz y tan contento de eso que tienes miedo de que no salga, por no desilusionarte, por no perder esa oportunidad. Y cuando eso ocurre, lo que está pasando es que estás vibrando justamente en todo lo contrario. Porque el hecho de que tú tengas que controlar tanto, el hecho de que tú tengas que prepararte tanto, el hecho de que no duermas la noche antes, el hecho de que cuando yo era deportista de élite, una de las cosas que teníamos que controlar más era el exceso de importancia. Porque si no, entrenabas durante un año entero para una competición donde te jugabas clasificarte para un campeonato internacional
Y imagínate, durante un año entero, sacrificando fines de semana, fiestas con los amigos, salidas con los amigos, comidas basura, horas, diversión, porque nos íbamos a dormir a las 10 de la noche y nos despertábamos a las 5:30 de la mañana, sacrificando tanta cosa para luego el día antes no poder dormir de lo nervioso porque mañana me juego todo y un año entero de trabajo me lo juego mañana. No salía bien. El buen deportista, yo los he visto porque he competido con ellos, he dormido con ellos en habitaciones compartidas cuando íbamos con la selección, o sea, lo he vivido, lo he visto. Y el que ganaba medallas a nivel internacional muy grandes, ese a las 10 de la noche apagaba la luz, al día siguiente se jugaba a quedar campeón olímpico y dormía de normal. El resto no eran capaces de controlar esos estados por el exceso de importancia. Ahora, si tú bajas eso a una escala más mundana, cualquier cosa que te esté poniendo nervioso, ya sea de nervios por si sale algo mal o nervios porque tengo muchas ganas, lo que va a hacer es producir todo lo contrario. Entonces, debes ser capaz de controlar la emoción. Y puede que esto se contradiga un poco con el anterior bloqueo que te he dicho, ¿no? De falta de emoción. Pero ahí es donde está la clave. No es que no tengas que tener emoción, es que tienes que tener lo que Jesús de Nazaret llamaba fe. Cuando una persona tiene exceso de importancia, cuando una persona no tiene emoción, lo que tiene es falta de propósito. Cuando una persona tiene exceso de importancia, lo que tiene es falta de fe. Son dos cosas diferentes que se relacionan directamente con los bloqueos. Recuerda, el bloqueo de falta de emoción es falta de propósito. La energía viene del propósito, la emoción viene del propósito. Cuando uno tiene falta, o sea, exceso de importancia, lo que tiene es falta de fe. Esa falta de fe, recuerda, la fe, según San Pablo, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Cuando tú tienes certeza y convicción acerca de algo, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? Que tú sabes, no esperas, sabes que eso es tuyo, sabes que eso va a pasar, sabes que eso lo vas a lograr, sabes que te pertenece, te ves a ti mismo realmente, no tienes que forzarlo, no tienes que voy a visualizar que lo tengo y no te lo acabas de creer y tal, no, lo sabes, tienes una certeza, tienes una fe interna, tienes algo aquí en el corazón, por eso el corazón es el órgano de atracción, tienes algo aquí dentro que te dice que eso, tranquilo, que es tuyo. Hay una falta de fe si tienes un exceso de importancia, si estás desequilibrando la balanza energética y por eso vas a obtener lo contrario. O sea que este puede ser uno de los bloqueos. Y luego, el cuarto bloqueo, no se habla mucho de esto, es que no esté dentro de tu destino poder alcanzar eso. Y eso es una falta de propósito. Piensa, la mayoría de la gente, y fíjate, de 4 bloqueos que te he dicho, 2 de ellos son por la falta de propósito. Y uno es por falta de fe. Los otros 2, vamos, porque la conciencia de escasez es falta de fe también, falta de convicción, falta de certeza en que la abundancia es tuya y te pertenece porque sabes exactamente cuál es el camino por el cual llega la abundancia, ¿no? Esto es lo que hace que, por ejemplo, muchos millonarios, si lo pierden todo, dicen en menos de 5 años lo recupero todo otra vez porque sé cómo se crea. Cuando tú no sabes cómo se crea, tienes falta de fe y de certeza en el futuro porque no te han enseñado cómo se hace. Pero cuando tienes la fe de que tú puedes llegar a eso, entonces empiezas el aprendizaje, los mecanismos, empiezas a invertir en que alguien te enseña cómo hacerlo, porque el que no tiene fe tiene miedo a invertir porque sabe, ¿y si la cago? ¿Y si no consigo? ¿Y si invierto mi dinero y luego fallo? Y esta persona no es la adecuada y no me enseña. Pero el que tiene fe va con todo. O sea, cuando yo empecé con todo esto, yo tenía fe en que yo iba a poder lograr a cumplir mis sueños. Por eso invertí todo, mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía, sacrifiqué todo lo que me sobraba, quité de mi vida a las personas que no necesitaba y no tenía miedo a equivocarme al quitar a esas personas, al quitar esos malos hábitos, al renunciar a cosas en mi vida, porque sabía que iba a llegar donde quería. Lo sabía, y lo sabía porque había construido una serie de certezas y de convicciones a mi lado, que son las referencias que os hablo en la saga de la voz de tu alma, de cuando tienes una creencia y la pasas a convicción, es porque tienes más referencias en la pata de esa mesa. Entonces, iba metiendo referencias. Si soy capaz de aprender de los mejores, que me voy a volver el mejor. Si soy capaz de dedicarle más tiempo, más energía a eso que quiero lograr, ¿qué voy a hacer? Lo voy a lograr. Si soy capaz de, ¿entendéis? Y iba creando convicción. Ahora, uno de los bloqueos más importantes, el cuarto bloqueo del que te quería hablar hoy, es
que no esté dentro de tu propósito de vida, que no esté dentro de tu destino, que estés detrás de un objetivo ajeno, de una estrella que no es la tuya. No se puede brillar en estrella ajena, tienes que brillar en tu propia estrella. Y el problema es que la mayoría de las personas se están dejando llevar por los estereotipos creados. ¿Y sabéis la cantidad de gente que he visto que lograba un poquito algo en su vida y luego acababa perdiéndolo todo y luego le ves como una veleta, luego voy a cambiar y luego voy a hacer lo otro, porque no han elegido el camino de su vida? O sea, por ejemplo, si tú estás queriendo hacer algo porque se lo estás viendo hacer a otro y no es algo que tú hayas sentido de toda la vida, que es algo que tenías que hacer tú, ¿no? O sea, yo me he puesto a hacer todo esto, yo me he cogido a hacer La voz de tu alma, Secretos revelados, la saga de cómo ser millonario, escribir libros, formar a la gente en el mundo espiritual, pero también en el mundo del alto rendimiento, en el mundo del pensamiento, en el mundo... Porque desde pequeño era así, o sea, es una pasión que yo tenía, a mí me apasionaba eso desde pequeño. Forma parte de mi propósito, forma parte de mi estrella, forma parte de mi propósito de vida. Y mucha gente está detrás de estereotipos creados por la sociedad, de objetivos ajenos, de deseos ajenos. Es imposible que te vaya bien, es imposible que triunfes si vas detrás de un objetivo ajeno, de un deseo creado por la sociedad. O sea, si tú estás viendo a un futbolista y tú quieres ser futbolista porque ves el estilo de vida que tiene un futbolista, porque quieres tener la fama que tiene un futbolista, porque quieres firmar autógrafos como firma un futbolista, porque quieres tener la mujer que tiene un futbolista, la casa que tiene un futbolista, los coches que tiene un futbolista. Si tu objetivo para ser futbolista es eso, es un indicador de que vas detrás de un deseo ajeno. Porque los futbolistas que llegan arriba del todo, lo único que quieren es jugar al fútbol y ser los mejores en eso. Lo demás les viene porque les viene. Les viene porque son los mejores. Pero son los mejores porque están en su propósito de vida. Cuando tú ves, por ejemplo, un cantante, ¿no? Que la gente les idolatra tanto, ¿no? Una de las profesiones que más idolatra a la gente siempre es un cantante. Vemos a estos grandes cantantes, un Michael Jackson, Freddie Mercury, una Beyoncé, todos estos, ¿no? Una Beyoncé. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta gente? Que cuando tú ves a la gente que dice, yo quiero ser cantante, yo quiero triunfar en el canto, yo quiero tal, la mayoría de las personas que dicen, yo quiero ser cantante, yo quiero triunfar en el canto, y no acaban triunfando, hay varias cosas que pueden ocurrir, pero el 90% de ellos es porque no están en su estrella. Es porque en algún momento, debido a alguna creencia de escasez que tenían, de escasez de atención, escasez de amor, a lo mejor les ha faltado amor en su vida y ellos han relacionado atención con amor y entonces han visto un canal por el cual podrían tener la atención de todo el mundo y entonces ellos están más pendientes de que les vea mucha gente, de sentirse importantes delante de esa gente, más que del cantar por cantar. O sea, cuando tú conoces a un cantante verdaderamente que es de propósito, lo único que quiere es cantar. Y por eso les pasa a muchos cantantes que se rodean de gentuza, por llamarles de alguna manera, alrededor, que son chupópteros, que mientras ellos están haciendo lo que más aman en esta vida, que es cantar, la gente de alrededor está viendo cómo puede trapichear con ellos y cómo les puede sacar el dinero. Y eso ha pasado muchas veces y casi todos los cantantes han pasado por eso. Casi todos los cantantes buenos que triunfan. ¿Pero por qué? Y les ha pasado a todos, si te fijas, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque ellos cantaban porque era su propósito. No cantaban por fama, no cantaban por dinero, cantaban porque les encanta cantar, porque les encanta la música, porque aman el arte. Entonces, eso puede ser que esté bloqueando tu vida. O sea, puede ser que estés yendo detrás de un objetivo ajeno. Y lo digo sinceramente, la mayoría de las personas estáis yendo detrás de objetivos ajenos. Por eso no acabáis de arrancar en vuestros sueños. Porque estáis viendo a alguien que le va bien en algo y automáticamente queréis hacer ese algo porque creéis que esa es la salvación de vuestras vidas. Y no es la salvación es conocerte a ti mismo. La sanación es encontrarte a ti mismo. La sanación es saber quién eres, qué has venido a hacer en este mundo. ¿Qué es lo más importante que has venido a hacer? Ser tremendamente honesto contigo mismo. Tener una honestidad brutal y apostar por la autenticidad más absoluta de qué es lo que tú has venido a hacer a este mundo. Por eso, si te fijas, sabes que a mí mi maestro es Jesús de Nazaret, me encanta su filosofía y en Secretos Revelados lo explico, ¿no? Cómo Jesús se conectaba con su autenticidad, con su esencia, para no seguir las directrices de los sacerdotes, de los levitas, de todos los eruditos de la época
Él pasaba de todos ellos. Él lo que hacía era irse a su templo, meditar en su templo y poder luego enseñarle a la gente su historia, no la de otros. Y eso es muy importante, chicos, porque si tú estás queriendo mejorar tu vida mediante un camino porque se lo has visto hacer a otro, si tienes mucha fuerza de voluntad y si te ha dolido mucho la situación en la que estás, es posible que con esos dos ingredientes, fuerza de voluntad y apalancamiento emocional, puedas lograr algo en ese campo. Pero solamente va a servir para que con el tiempo se te acabe cayendo todo, porque no es tu esencia y no es tu propósito. A veces decimos, estoy tratando de ser bueno en esta profesión, estoy tratando de conseguir... Mira, pasa en lo mismo en las relaciones, ¿no? En las relaciones, ¿cuánta gente hay frustrada y fracasada porque se obsesionan con una persona en concreto? Esa persona pasa de ellos y luego acaban viviendo toda la vida amargados porque esa persona les dio una negativa y no quiso estar con ellos. Y yo les decía, es que te has enamorado de un estereotipo ajeno, es como el propósito, exactamente lo mismo. En las relaciones también, o es una relación con propósito o es una relación de dependencia, no hay un término medio. Y cuando una persona pasa de ti y tú te enamoras de esa persona y pasa de ti, tú tienes que tener la suficiente conciencia espiritual como para saber que esa persona no está dentro de tu destino, no está dentro de tu propósito. Y que si fuerzas estar con ella, te va a venir luego lo peor. ¿Entendéis? Entonces, hasta en eso tiene que ser un propósito. Y bueno, este bloqueo le pasa a muchísima gente. Te digo, lo más importante es girarte hacia tu alma, darle la espalda al mundo. Te decía, Jesús se iba continuamente a meditar solo, fuera de sus discípulos. No quería estar con ellos. Dejadme solo, tengo que estar solo, tengo que estar en mi templo. Entonces, tú tienes que tener un lugar sagrado en tu vida, donde nadie te perturbe, donde nadie te moleste y donde puedas tener tu lugar sagrado de conexión, de meditación y de pensamiento contigo mismo. Esa conexión para escuchar la voz de tu alma solo la encontrarás en tu soledad y en tu quietud. Por eso en la Biblia se dice, aquíétate y sabe que yo soy Dios. Aquíétate. Tú no puedes estar aquietado si estás rodeado de gente, porque la gente te va a poner en alerta, aunque solo sea para satisfacer sus necesidades. Entonces es importante que tengas ese lugar sagrado donde conectarte y para poder conectar con ese propósito, porque uno de los bloqueos más importantes que tenéis es que no estáis conectados con vuestro propósito. Así que, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si te ha ayudado, te voy a dejar, y te digo, no le tengas miedo a la soledad es elegida, es una bendición. Elígela antes de que ella te elija a ti, porque si tú no eliges la soledad para encontrarte contigo mismo y conectar con tu propósito, el universo hará lo que sea necesario para que tú te encuentres en la más absoluta soledad. Te cuento esto rápidamente, porque ya está acabando el vídeo, pero digo, tengo que contar esto también que les va a ayudar. Cuando yo me quedé solo, os he contado muchas veces que antes de escribir La voz de tu alma, antes de escribir el primer tomo de la saga de La voz de tu alma, que se llama también La voz de tu alma, yo soñaba con este propósito durante mucho tiempo, ¿vale? Pero mi mejor amigo se acostó con mi pareja de entonces, ¿no? Y entonces todo el grupo de amigos que estábamos juntos me dejaron de hablar a mí en lugar de a ellos y yo no entendía nada, ¿no? No sabía que formaba parte de mi destino que pasara todo eso porque era el universo forzándome a entrar en soledad. Siempre había estado muy rodeado de gente yo. Y a esa pareja en concreto la elegí sin propósito porque me gustaba ella, quería estar con ella y no tenía que estar con ella, pero lo forcé porque tengo mucha fuerza de voluntad debido al deporte, todo eso lo forcé y luego pasó lo que pasó y el universo me forzó a estar solo. Desde esa soledad fue cuando me conecté con mi propósito y empecé a escribir La voz de tu alma y me convertí en quien soy y por eso estoy ayudando a tanta gente, porque me conecté con mi propósito. Ahora, si tú no buscas la soledad conscientemente, el universo te hará como me hizo a mí y te la forzará inconscientemente. Entonces es muy importante. Vale, así que sin más, lo que te decía, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Déjame un comentario y etiqueta a una persona al menos, o a 2 o 3, que les pueda ayudar esta información y les pueda ayudar a este vídeo. Ahora, si quieres aprender más, si quieres ir un paso más allá,
te digo lo que siempre os digo, volveros unos estudiantes de la vida y volveros unos estudiantes de todos estos principios. Te estoy contando principios, pero en realidad todo esto lo tienes aquí, esto tiene que ser tu Biblia. O sea, no va la gente al colegio y no va la gente a la universidad a estudiar cosas superfluas, que le pueden ayudar para muchas cosas en la vida, pero se olvidan de estudiar lo más importante. ¿Por qué no coges esto y lo estudias en tu familia? ¿Por qué no coges esto y lo estudias con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares? ¿Por qué no hacéis reuniones de grupos de almas imparables con gente que estén alineada con la misma visión para explicaros los principios, para enseñaros los principios y para encontrar una conciencia superior que el mundo la necesita más que nunca? No solamente para que tú puedas crecer, puedas expandirte, puedas cumplir todos tus sueños, sino para ser una herramienta de bien. Jesús de Nazaret decía, sois la luz en el mundo. Tú tienes que iluminar el mundo. Tú eres la persona que vas a dar un ejemplo en el mundo y para eso tienes que ser ejemplo. No hay nada mejor hoy en día que el ejemplo. Cuando una persona está desanimada por toda la situación que estamos viviendo y todas las armas negativas de destrucción, como los medios de comunicación, contaminando a todo el planeta entero, cuando una persona se eleva por encima de esa vibración y es capaz de entrar en un lugar y con su energía transmitir esa bondad, esa felicidad, ese buen rollo que decimos aquí en España, ¿no? Esa buena energía, esa buena vibra, eso marca una diferencia. Los estudiantes de la voz de tu alma les digo siempre, un alma imparable cuando entra en un lugar eleva la vibración del lugar. Los pone a todos firmes en energía, porque vibraciones superiores dominan a las inferiores. Eso es lo que quiero que consigas, que seas una persona que marque la diferencia en tu entorno y que allá donde vayas marques una diferencia y solamente con tu vibración lo vas a poder conseguir. Así que bueno, si quieres ir un paso más allá, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir toda la saga La Voz de tu Alma. Tómatelo como una inversión. Yo he sido muy criticado por ser muy comercial, bla, bla, pero siempre digo lo mismo. ¿Cómo voy a hacer yo llegar a estos principios si no los estoy ofreciendo y vendiendo continuamente? La gente suele postergar, suele decir, ya lo haré, ya cuando pueda, cuando tenga, y el tiempo va pasando y no van cambiando nada. Por eso yo tengo que forzar que lo hagas cuanto antes mejor, porque así es como yo he transformado mi vida, así es como me han ayudado mis mentores a hacerlo y así es como yo entiendo que tú también lo vas a hacer. Así que bueno, que sepas que lo tienes en mi página web, estamos enviando a todas partes del planeta a través de DHL. Además es el único lugar donde la vas a tener con la caja ordenada y vas a tener un 25% de descuento al comprar las sagas todas juntas, ¿vale? Tienes también la de Secretos Revelados y la de Cómo Ser Millonario. Y también si quieres profundizar más en el propósito y quieres que te entrene en la asignatura más importante que no te enseñan ni en la escuela ni en la universidad, que es la de conocerte a ti mismo, encontrarte a ti mismo, crearte a ti mismo y conectar con ese propósito que provoca la falta de él, esos bloqueos en tu vida. Entonces te voy a dejar también aquí abajo el enlace para que puedas entrenarte en el entrenamiento conmigo de tu propósito de vida. Te digo, una vez conozcas esto, todo lo demás va a fluir mucho más. Y si unes la conexión de saber quién eres y qué quieres lograr en la vida y cuál es tu propósito, con los principios que se manejan del mundo interno de la voz de tu alma, entonces es cuando te vuelves un alma imparable. No le llame imparable solo, porque la imparabilidad viene del dominio mental. Pero un alma imparable, el alma viene de estar conectado con un propósito. Cuando tú dominas la mente, los principios de la mente, y los conectas hacia un propósito verdadero, único, auténtico de tu vida, entonces es cuando te vuelves un alma imparable. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas entrenarte conmigo en las sagas y en el entrenamiento del propósito. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste